Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro informativo internacional. Y mucha atención porque la tensión sigue aumentando entre Venezuela y Estados Unidos, luego de que el país suramericano denunciara el ingreso furtivo del buque de guerra estadounidense, el USS Pinckney, a su zona contigua. Un barco destructor armado con misiles nucleares realizó una operación de navegación en el Caribe como un desafío del excesivo reclamo de Venezuela en aguas internacionales, según el Comando Sur. El gobierno de Venezuela denunció a través de un comunicado el ingreso furtivo a la zona contigua del buque de guerra estadounidense USS Pinckney DDG-91 y que calificó esta acción de inexcusable, de acto de provocación que busca menoscabar la soberanía e integridad territorial. Caracas ha catalogado la operación del Código de Barras destructor de misiles realizado a 16,1 millas náuticas de las costas del país suramericano como violatoria del derecho marítimo y como un acto de provocación que se realizó como resultado de la reciente visita de Trump al Comando Sur, en Florida, en su desesperada campaña por atraer el voto latino en ese estado a cambio de la permanente e ilegal agresión contra Venezuela. En el texto se manifiestan que las instituciones venezolanas y Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, tiene que respetar la sagrada soberanía e integridad territorial de Venezuela, a toda costa, conforme con las leyes internacionales. A finales de junio, el Comando Sur de los Estados Unidos informó que el destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense USS Nix había navegado por aguas internacionales del Mar Caribe cerca de Venezuela, donde el régimen ilegítimo de Nicolás afirma falsamente tener control. En esa oportunidad, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino, tildó esta acción como un acto de provocación y le aconsejó al comandante del Comando Sur, Craig Fowler, que no se atreviera a enviar sus fuerzas a navegar por aguas venezolanas ni a realizar operaciones militares en el mar, porque recibiría una respuesta digna de Venezuela. Desde abril, las fuerzas navales estadounidenses se enfrentan frente a las costas venezolanas por parte de una operación antinarcóticos en aguas del Caribe. Y mucha atención. Noticia de última hora: Venezuela no puede intervenir en el caso de Alex Saab por ley de Cabo Verde. El Ejecutivo venezolano intentó en las últimas horas contratar un abogado de Cabo Verde para asistir en el caso. La ley de Cabo Verde no permite que el gobierno de Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente Nicolás y requerido por los Estados Unidos, según confirmó el abogado caboverdiano Arnaldo Silva. El Ejecutivo venezolano intentó en las últimas horas contratar a Silva para asistir en el caso, pero el propio abogado le informó que no era posible formalizar esta representación, pues la legislación de Cabo Verde no reconoce al gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en dicho proceso. Me contactaron para ser su abogado, pero les informé que no es posible, porque procesalmente el gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en este proceso, explicó Silva desde Praia, capital de este país insular de África Occidental, al añadir que la ley es bastante clara al respecto. Silva fue contactado por el bufete de abogados Abreu, uno de los más importantes de Portugal, que actuaba en nombre del Ejecutivo de Caracas. Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla norteña de Sal, en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero. El abogado remarcó que el proceso contra Saab no será juzgado en Cabo Verde, donde solo decidirá en un tribunal sobre la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos y ya respaldada por el gobierno de Cabo Verde, y llevará mucho tiempo tener un resultado. Según el letrado, el gobierno venezolano está priorizando los contactos diplomáticos. Con este fin, está en Cabo Verde por segunda vez desde el arresto de Saab el embajador de Venezuela ante este país, Alejandro Correa Ortega, con residencia oficial en Senegal. El gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario, opinión remitida la semana pasada al Tribunal de Apelaciones de Barlavento. Y mucha atención porque Alex Saab, preso en Cabo Verde y testaferro del presidente Nicolás, apeló su extradición a Estados Unidos. Los abogados del empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás, han presentado ante los tribunales de Cabo Verde su oposición legal a la extradición a los Estados Unidos, algo que avala el gobierno caboverdiano, confirmaron este viernes a fuentes de la defensa. El recurso se interpuso a última hora de este jueves ante el Tribunal de Apelación de Barlovento, con sede en la isla de San Vicente, norte del archipiélago, que debe tomar la decisión final pese a que el Ejecutivo ha dado ya su visto bueno a la extradición. Los abogados de Saab presentaron un documento de aproximadamente 60 páginas detallado y legalmente consistente, lo que demuestra la tesis de la defensa sobre la ilegalidad de la detención del presunto testaferro en este país insular de África Occidental, en Praia, capital caboverdiana.
Tras la detención del empresario, Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un agente del gobierno que se hallaba en tránsito en Cabo Verde para regresar al país. La impugnación a la autorización de extradición del gobierno remitida al citado tribunal la semana pasada fue preparado por el equipo de defensores de Saab en Cabo Verde con la ayuda del abogado holandés y exdirector de Asuntos Legales de Interpol, Russell Marta, quien se encuentra en Praia, recientemente contratado por Saab. El empresario colombiano tenía de plazo hasta ayer para pronunciarse sobre la postura del Ejecutivo ante la justicia del país africano. Fuentes judiciales caboverdianas con experiencia en otros casos similares de extradición de ciudadanos extranjeros indicaron que los procedimientos ahora iniciados ante el Tribunal de Apelación pueden durar al menos 3 meses debido a los numerosos pasos que las partes puedan dar en la defensa de sus respectivos intereses. Para lograr sus objetivos, el supuesto testaferro ha contratado un amplio consorcio de abogados que incluye a otros reconocidos especialistas internacionales como el exjuez español Baltasar Garzón. Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Nicolás. Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grain Limit, acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Nicolás alimentos y víveres para los gubernamentales comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Un funcionario del gobierno estadounidense indicó en julio del año 2019 que con las CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y 3 hijastros de Nicolás se lucraron al parecer con cientos de millones de dólares. Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha Álvaro Enrique Pulido, a quien se acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario de Venezuela. Y según los Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso. Y mucha atención porque aumenta tensión entre presidentes de Venezuela, Nicolás, y presidente de Colombia, Duque. El régimen de Nicolás confirmó el arresto de los 3 colombianos por contrabando. La acusación de contrabando y a fin de realizar indagaciones a 3 ciudadanos colombianos en un río fronterizo por el que, según el gobierno de Colombia, transportaban ayuda para comunidades indígenas. El Ejecutivo venezolano detalló en un comunicado que los 3 colombianos fueron detenidos por un grupo de militares que patrullaban la zona para detectar y combatir incursiones paramilitares y mercenarias desde Colombia, así como el contrabando de combustible y material estratégico. Los militares venezolanos inspeccionaron la embarcación Cejal 1 en el sector Caño Guzmán, territorio venezolano, y hallaron 47 bolsas de comida, 45 kilos de material metálico que se presume es cobre y 38 tambores para el trasiego de gasolina, agregó la información. Ante esta evidencia, la embarcación y sus tripulantes fueron conducidos hacia la población de Maroa, en el estado de Amazonas, a fin de realizar indagaciones complementarias, siempre según la información del gobierno de Venezuela. El comunicado es también una respuesta a la denuncia que hizo la Cancillería colombiana horas antes, que calificó las detenciones de arbitrarias y aseguró que sus connacionales trasladaban ayudas humanitarias donadas por el Consejo Noruego para Refugiados CNR a las comunidades indígenas de la zona. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, las detenciones se produjeron en inmediaciones del río Negro, entre San Felipe y Puerto Colombia, en el departamento de Guainía, y en la embarcación habían 73 kits de aseo y 73 paquetes de comida. Pero el régimen de Venezuela puso en duda esta versión al advertir que le llamaba la atención que el Consejo Noruego para Refugiados y la Cruz Roja de Colombia hubieran puesto en riesgo la posible condición humanitaria al contratar un transporte que es indubitablemente usado por propósitos delictivos. Y mucha atención, más tensión. Estados Unidos llamó a todos los países preocupados por los derechos humanos a que aumenten la presión sobre el régimen de Nicolás. El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos de Hemisferio Occidental, Michael Kozak, pidió que los países preocupados por los derechos humanos en Venezuela aumenten la presión sobre el régimen de Nicolás. Hacemos un llamado a todos los países preocupados por los derechos humanos y el bienestar del pueblo venezolano a que aumenten la presión sobre el régimen de Nicolás, expresó el funcionario de la administración Trump en Twitter, y agregó: la comunidad internacional debe actuar ahora para ayudar a los venezolanos a lograr un restablecimiento pacífico de la democracia. Estos dichos de Kozak se producen luego de que el jueves se hiciera eco del último informe de Human Rights Watch sobre la crisis en Venezuela y afirmara que el dictador Nicolás no está dispuesto a proteger los derechos humanos de los venezolanos. También llegaron después de que el gobierno de Argentina expresara a la ONU su profunda preocupación por las violaciones a los derechos humanos y pidiera elecciones libres en el país caribeño.
El último informe de Human Rights Watch sobre Venezuela demuestra una vez más que Nicolás y sus títeres no están dispuestos a proteger los derechos humanos, expresó el funcionario de la administración Trump en su cuenta de Twitter en el día jueves. Los venezolanos merecen una vía viable y pacífica hacia la democracia y la prosperidad, tal como se esboza en el marco para la transición democrática, acotó. Ese marco al que hizo referencia COSAC en la red social expone una serie de lineamientos con el objetivo de un retorno de la democracia en el país caribeño. Entre los principales puntos está el pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, a que todas las fuerzas de seguridad extranjeras salgan de inmediato del país. Rusia tiene bases en la nación y que la Asamblea Nacional elija a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo Electoral. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos en una próxima emisión. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanilla para seguir disfrutando de más información. Hasta pronto.